Hola a todos. Me alegro de veros en mi canal. La historia que os voy a contar hoy es pura, verdadera, brutal y amable. Es verdad que todas las cosas malas que pasan en la vida pasan por algo. Se dice que podemos apreciar las cosas buenas. Las cosas cuando nos pasan. Espero que disfruten de esta historia. Les deseo una agradable experiencia visual. Ya no quedan muchos que vivan en viviendas comunales. Ariadna pertenecía a esa minoría. Antes tenía un piso de 2 habitaciones, que se ganó trabajando duro en la fábrica. Pero luego tuvo que compartir el piso con su hijo, y quedó claro que él tampoco se habría ganado una vivienda. ¿Y en qué se puede dividir un miserable, sobre todo si está situado en un patio sucio y ruidoso? Al hijo de Harvey le compraron un piso de 1 habitación. Se suponía que todavía tenía todo por delante, habría una familia e hijos. Ariadna se mudó a un piso comunitario, de esos para los más pobres, casi marginados. La habitación era semisótano, debajo de toda la casa. Resultó que aquí vivieron un tiempo personas que merecían mejores condiciones. Ambos eran profesores. Venían de Asia Central, donde las condiciones eran absolutamente insoportables. Prácticamente tuvieron que huir, dejando todo lo que tenían. La pareja ya no era joven, y estaban desesperados por ganarse un lugar decente donde vivir. Tenían mucha experiencia, y ambos no solo trabajaban como condenados en la escuela, sino que hasta altas horas de la noche acudían estudiantes a su casa. Harry era un profesor de matemáticas insuperable, sus mascotas entraban fácilmente incluso en las universidades. De una lejana ciudad tayika trajo una estatua que le habían regalado los escolares de allí. Tenía forma de estrella y la inscripción «Al Gran Maestro» en el pedestal. El Gran Maestro sufría una enfermedad pulmonar, se asfixiaba en el sótano y soñaba con el momento en que su pequeña familia se mudara al más modesto apartamento de 1 habitación, pero sin duda con balcón. Allí pasaría su tiempo libre, en el frescor del cinturón medio de Estados Unidos, agotado tras el calor sureño. Había una joven pareja, Naomi y Anthony, ambos trabajaban de conserjes y también estaban ahorrando para encontrar un lugar donde vivir. Vivían en el sótano y eran alcohólicos afortunadamente, bastante tranquilos e inofensivos, y una madre escandalizada con una hija de unos 10 años. No paraba de exigirle a Harry que se pusiera en su lugar y le diera clases de matemáticas gratis a su Sonia. Él incluso simpatizaba un poco y accedía. Pero Sofía carecía por completo de habilidad, tenía la memoria de un pez de colores, que se sabe que dura 3 segundos, y Harry se dio cuenta de que todos sus esfuerzos serían en vano. Se negó y ahora la madre de Walker le acechaba a él y a su mujer, intentando por todos los medios fastidiarles, cosa que, como sabemos, es bastante fácil de hacer en una cocina común. Ariadna sabía que nunca saldría de este ambiente y que viviría aquí. Pero, como tenía una paciencia infinita, no se quejaba de la vida, no se compadecía de sí misma, consolándose con el hecho de que seguía teniendo un techo. El sótano era cálido en invierno y su habitación era lo bastante mala como para que su hijo no intentara quitársela. La pensión de Ariadna era pequeña, pero el alquiler no le costaba nada, y eso era una ventaja. Era uno de los peores barrios de la ciudad, aislado del resto por una carretera federal. Y, como suele decirse, dejado de la mano de Dios. Ningún parque, ningún centro de ocio, ni siquiera una peluquería, casas típicas de los años 60 y patios pelados llenos de viejos coches baratos. Una vez, no hace mucho, vivió en su sótano una estudiante, Angélica, que soltó una frase misteriosa mientras ponía la tetera en la cocina común. No se trataba de un vecindario, sino de una facción de negación. Angélica lo dijo en voz alta, quizá esperando que los demás inquilinos lo oyeran, pero Ariadna no lo entendió y se atrevió a preguntar de nuevo. ¿Qué quieres decir? Angélica dudó unos instantes y condescendientemente le explicó. Existe una película así, Divergente, se llama. En pocas palabras,
en tales condiciones como nosotros, vivían los más miserables. Ariadna se estiró, haciendo hincapié solo en la palabra miserable, y en mis tiempos solían decir en el fondo. También encaja, convino Angélica, sacando la tetera hirviendo del fuego. Pronto le dieron una plaza en la residencia de la universidad donde estudiaba, y Angélica abandonó el sótano, donde había alquilado una litera detrás de un biombo. La vida de Ariadna podría haber sido muy distinta si hubiera sido menos concienzuda o, como ella misma decía, no tan estúpida. En su juventud había sido guapa, morena, de rasgos correctos y buena figura. Pero se había criado tan tranquilamente en su familia natal que solo conocía la casa y la fábrica donde trabajaba como copista. Nada de coquetería, nada de romanticismo, solo un vestido mudo, los ojos eternamente bajos y un tablero de dibujo. Tenía muchas ganas de tener su propia casa, pero había pocas esperanzas porque los pisos se daban en primer lugar a las familias. Una mujer soltera no tenía casi ninguna posibilidad. Y entonces ocurrió la terrible historia de Cindy, y las cosas cambiaron un poco. Cindy también era una copista, soltera, y estaba esperando un apartamento. Era la primera de la cola, pero la habían pasado por alto varias veces. No daban muchas viviendas por departamento, 2 o 3 afortunados al año, y resultaba que siempre había alguien que lo necesitaba urgentemente. Había que mantener a un hombre, un especialista valioso, para conservarlo. A Cindy la convocaron al comité sindical, hablaron con ella, le pidieron que entendiera, le prometieron que sin duda sería la siguiente, que tendría que ponerse en situación y esperar unos meses. Y Cindy tenía cajas debajo de la cama, soñaba, compraba cortinas, un juego, estanterías para su futuro apartamento. Cuando la llamaron y le pidieron que esperara y tuviera paciencia una vez más, reaccionó de forma diferente a como lo hacía siempre. No insultó, ni siquiera lloró. Se quedó callada. Luego la vieron en el cuarto de baño, junto a la ventana, fumando. Fumó durante mucho tiempo, contemplando el sombrío paisaje de fábricas y chimeneas humeantes. Y entonces los gitanos llamaron a la puerta del conserje. ¿De dónde habían salido? Había dachas detrás de la fábrica. Quizá los gitanos pescaban allí. Pero en cualquier caso, no habían venido antes, y no aparecieron después. Pero esta vez preguntaron. ¿No es tu chica la que está ahí tumbada? Cindy entró por la ventana del cuarto piso. Los gitanos la trajeron en una alfombra. Por el camino, le quitaron los zapatos de tacón de charol nuevos. Después de este incidente, los pisos empezaron a cederse estrictamente uno a uno, nadie más intentó moverse. Y los colegas de Ariadna la enviaron de vacaciones al mar. Quizá allí encontrara a alguien. Y pensaron en sí mismos, si al menos hubiera tenido lugar un romance de vacaciones. Y el romance tuvo lugar. En un ambiente normal, Ariadna difícilmente habría conocido a un espécimen tan magnífico de la especie masculina como Archie. Un hombre alto, extravagante y apuesto que atraía la atención de las damas dondequiera que apareciera en la pensión, en la playa, en el paseo marítimo. Venía solo de vacaciones, su mujer y sus hijos se quedaban en casa. Empezó las reformas. Podría haber esperado la ayuda de su marido, pero le quería demasiado y decidió encargarse de todo ella sola. Dejó descansar a Archie. Archie quería una aventura, pero no una secuela. ¿Por qué querría tomarse tantas molestias y dolores de cabeza? Con su ojo entrenado, eligió a Ariadna. Además, sus habitaciones estaban en la misma planta, y estaban en mesas vecinas en el comedor. Archie empezó a dar a la modesta vecina tales muestras de atención que a Ariadna, como suele decirse, se le fue el suelo bajo los pies. Cuando terminó el plazo de su estancia en el balneario, por primera vez en su vida pidió dinero prestado, escribió a un compañero de trabajo y éste se lo envió por telégrafo. Es cierto que tuvo que dejar la pensión y establecerse en el sector privado.
Pero Ariadna seguía pudiendo bailar por las noches, podía pasear por los senderos del hermoso parque del balneario. Los guardias se acostumbraron a ella, Archie se alegró de que se quedara. Y luego se fue. Por supuesto, prometió no olvidar, escribir, llamar. Pero no dio su número, explicando que su mujer era muy celosa. Propuso encontrarse en el mismo lugar, a la misma hora, es decir, venir los dos al mismo preventorio el año que viene. Ariadna fue a despedirle al tren, y él la saludó largo rato cuando el tren ya salía del andén, hasta que el revisor le hizo entrar y cerró la puerta. Durante los últimos días Ariadna se sentó sola junto al mar y lloró en silencio, pues añoraba tanto su hogar. Se iba a una playa salvaje, casi desierta. Y allí lloraba largo rato, hasta que se cansaba. Y entonces el sol secaba los restos de lágrimas en sus mejillas. En otoño Ariadna ya sabía que estaba embarazada, y que tendría ese hijo. Las mujeres del trabajo, con las que mantenía buenas relaciones, apoyaban esta decisión. Cierto, 27 años, ¿de dónde tirar? Parirás por ti misma y crecerás. Y las madres solteras tienen derecho a prestaciones, te callarás, lo conseguiremos por ti. Y efectivamente, no la dejaron sola. Los padres de Ariadna se tomaron la noticia con frialdad. Pensaban que, puesto que su hija había decidido vivir la vida de una mujer adulta, la dejaban hacer frente a todas las dificultades por sí sola, no contaba con su ayuda. Ariadna sabía que sus padres querían más a su hermano pequeño, y estaba desesperada por entender por qué. Era travieso, siempre causando muchos problemas. Pero, sin embargo, a él le perdonaban todo, y a ella nada. Pero entonces el propio destino comenzó a ayudar a Ariadna. Dio a luz a un hijo sano, al que llamó Harvey. Archie decidió no informarle, ella sabía que bajo ninguna circunstancia no dejaría a la familia, y supuso que una cosa es una amante fugaz, y otra mujer con un hijo no deseado. Tal vez se negaría a reconocer la paternidad o empezaría a evitarla por todos los medios. Era muy humillante, y Ariadna decidió que él no supiera nada. Criaría sola a su hijo. Le dieron un apartamento, y no uno cualquiera, sino uno de 2 habitaciones. Durante mucho tiempo le pareció una bendición. Las mujeres del trabajo le traían fardos de cosas con las que sus propios hijos crecieron, un alma bondadosa le regaló una vieja lavadora. Y la vida siguió fluyendo. Aunque con el conocido principio de hay que aguantar el día, y la noche aguantar, pero aún así es posible vivir. Kouke primero consiguió plaza en una guardería, luego en un jardín de infancia. Cuando fue a la escuela, le dieron vales para un campamento de verano. Pero el regalo más inestimable para Ariadna fue la dacha, un terreno pedregoso detrás de la fábrica, que crió desde cero. Eso es lo que dicen, lo que se siembra. Ella araba aquí como una maldición, corría a la dacha cada minuto libre, tenía tiempo para mirar aquí antes del trabajo y durante la pausa del almuerzo. Tal vez era el trabajo de su vida plantar, cultivar, cuidar de las plantas como si fueran niños. Ahora Ariadna parecía feliz de que bajo sus manos pacientes y cariñosas todo creciera y se perfumara. Pero, extrañamente, las mismas mujeres que antes se habían compadecido de ella y habían intentado ayudarla ahora miraban su éxito con el ceño fruncido e incluso con envidia. Aunque Ariadna estaba encantada de compartir, de darles las gracias por todo. Llevaba fresas, pepinos, tomates, manzanas al trabajo. Las lavaba, las ponía en cuencos sobre la mesa detrás del armario donde habían reservado una cocina para ellas. Y eran malos con ella. Y a Ariadna le costaba creerlo. Que las plántulas, que mantuvo en un alféizar soleado vierte una solución fuerte de sal, a continuación, en la dacha se levantó plántulas desenterradas, a continuación, romper la ventana en la casa de campo, que ella construyó, cortando a sí misma y a su hijo en todo. Ariadna no sabía cómo reaccionar ante tales cosas.
Sonreía desconcertada, aunque tenía ganas de llorar. Una y otra vez empezó de cero. Harvey no ayudó en la casa de campo. Como la mayoría de los jóvenes, pensaba que trastear en la tierra era aburrido, y en general, no era asunto suyo, que lo hicieran los viejos. Al menos podía compadecer de alguna manera a su madre para que trajera a casa pesados sacos de cosecha. Nunca tuvieron coche. Pero a Kouke ni se le ocurrió perder así el tiempo. Y Ariadna se arrastraba a casa con una mochila al hombro y pesados cubos llenos de bayas. Mientras recorría interminables senderos bajo el sol ardiente, y luego llegaba a casa con 2 traslados. Aquí iría a ducharse y a desplomarse en la cama, pero ¿dónde está? Tengo que volver al hogar abierto para hacer palanquillas, o todo se perderá. Ariadna envejecía más rápido que sus compañeras. Su rostro se apagó rápidamente, su andar se volvió pesado. Sus hombros se encorvaban con cansancio. Su pelo, antes espeso, había adelgazado, y no intentaba arreglarlo de forma bonita, solo lo envolvía en un manojo. Siempre gastaba dinero en sí misma, no solo con moderación, sino que trataba de evitar los gastos por completo. La vecina regalaba perfectamente su vestido. Deje fuera de moda y no del todo a la medida, cuelga una bolsa, pero todavía fuera de la casa en ella puede salir perfectamente. Un regalo más del hombro de otra persona, y Ariadna pensó que estaba vestida para el verano. Todo lo que había conseguido guardar era para su hijo Harvey. Pero cuanto más lejos, más preocupaba a su madre su destino. El chico se interesó muy pronto por el juego. En la escuela, discutía constantemente con sus amigos por algo. Si jugaban a las cartas, Kouke siempre se mostraba poco interesado en jugar por nada. Intentaba convencer a sus compañeros de que pusieran en juego un bonito bolígrafo, o el dinero que les daban sus padres para los almuerzos escolares, o un cinturón de cuero. ¿Y él? Sus amigos se burlaban de él. Harvey podía coger algo de casa, o incluso robar a desconocidos, con la esperanza de no perder, y luego devolver discretamente lo cogido. Pero cuanto más lejos llegaba, menos motivos tenía para robar. Con juegos de manos y un poco de fraude, se convirtió en un auténtico tramposo de las cartas. Pero la vida de estas personas no solo es difícil, sino también peligrosa. Con la esperanza de recoger una buena puntuación, Harvey varias veces fue al riesgo, y fue golpeado. Una vez que el caso terminó en el hospital, y los cirujanos no estaban seguros de si el chico va a salir. La fiebre no le bajaba desde hacía mucho tiempo, y no podía levantar la cabeza. Ariadna se sentó junto a su hijo y aulló en silencio. Ligeramente audible, pero tan amargo y desesperado. Si Harvey hubiera muerto, se habría quedado sola en el mundo para el resto de su vida. Pero sobrevivió. Le sirvió de lección durante un tiempo, intentó llevar una vida normal. Incluso se matriculó en una escuela técnica. Pero ya estaba envenenado por el juego, y como un drogadicto, no podía hacer nada al respecto. Y entonces se enteró de que había un casino, la ruleta. Y finalmente se quedó alucinado. Ahora a menudo no volvía a casa por la noche. La primera vez que ocurrió, Ariadna estuvo despierta toda la noche, paseándose por las habitaciones. Llamó a la central de ambulancias, pidiéndoles que le avisaran si recibían una llamada de un tipo con esos síntomas. Al día siguiente Harvey se presentó tarde, con las mejillas hundidas, los dedos temblorosos, y le enseñó a su madre un fajo de billetes. Ariadna se quedó así sentada. No podía creer que su hijo hubiera conseguido tal suma honradamente. ¿Y cómo podía ser justo un juego? Uno ganaba, el otro perdía, y era bueno que no se llevara las manos a la cabeza. Luchó un rato con su hijo, pero no podía hacer nada. Ella nunca había significado mucho para él. Siempre trabajador, ocupado haciendo cosas. No tenía tiempo para leer a su hijo, ni para hablar con él, ni para salir.
Así que se hizo un extraño, y con algo incluso de remilgo miró a la anciana, que vestía un poco mejor que un mendigo. Nunca se le ocurrió utilizar el dinero que había ganado para comprarle algo a su madre. Al menos un frasco de perfume o una barra de labios. Aunque, pensándolo bien, ¿para qué iba a necesitarlo? Se le había olvidado cuando se pintaba los labios. Y así Harvey se cansó de todo para volver al miserable apartamento, a escuchar los reproches de su madre que le decía que se había mudado. Dios sabe a dónde. Desaparecido, como si se hubiera esfumado en el aire. Ariadna siempre tuvo miedo de perder a su hijo, y entonces ocurrió. Siguió así durante unos años, y entonces Harvey apareció de la nada. Ocurrió cuando perdió a lo grande, debía mucho dinero a gente dura, y le amenazaron, si no pagaba, que se culpe a sí mismo. Fue entonces cuando Ariadna se apresuró a vender todo lo que tenía. Primero, por supuesto, el apartamento. Para el que no se dio un buen precio. ¿Qué tipo de reparaciones modernas? Sin lágrimas no puede mirar sin lágrimas, babusatnik algo. Me las arreglé para conseguir Harvey barato de un dormitorio y una habitación en el sótano de su madre. Casi todo en el apartamento se había ido. Ariadna seguía considerando que lo más valioso era la alfombra que colgaba de la pared, el juego de té que nunca se había usado, la lámpara de araña con colgantes de cristal y los pendientes de oro que sus compañeros le habían regalado por su jubilación. Cuando se compraba una alfombra y una lámpara de araña, un juego de araña y una colcha de seda, sentía que era tan buena como cualquiera. Ahora todo estaba pasado de moda y se vendía por unos céntimos. Bueno, al menos era algo. Era una pena desprenderse de la dacha. Ariadna consideró meticulosamente a los posibles compradores, como si fueran los padres adoptivos de su hijo. Pero no había candidatos dignos. No había río cerca, ni bosque, solo una fábrica. Al final, Ariadna cedió la dacha a un vecino que quería conectar los dos sitios. Cómo se libró Harvey de la deuda, Ariadna nunca lo averiguó. Pero se dio cuenta de que su hijo se sentía un poco culpable. Él la había ayudado a mudarse a su nueva casa. Y luego vino, como él mismo dijo, a la fiesta de inauguración con una tarta barata en una caja de cartón. Bueno, madre, dijo, creo que tienes lo que necesitas. ¿Para qué necesitas más que eso? Hace calor, las instalaciones no están fuera. Los vecinos, de nuevo, todo a la vista. Si te pones enferma, llamarán a un médico y te darán un vaso de agua. Pero Ariadna estaba sentada con las manos en el regazo. Aún le resultaba difícil estar en esta habitación semioscura y estrecha. Pero se dio cuenta de que nadie se haría responsable de su destino, y su principal tarea para los próximos años era mantenerse en tal estado que no fuera una carga para nadie. En una ocasión incluso acudió a un grupo de salud gratuito, para pensionistas. En una casa vecina, en el mismo sótano que la suya, había un gimnasio. Aquí las mujeres practicaban al son de la música algo parecido al aeróbic, y su entrenadora, Ekaterina Ivanovna, promovía la marcha nórdica, que, según ella, daba casi la inmortalidad. Tal vez Ariadna hubiera acudido a este club femenino mientras hubiera podido, pero el destino de Harvey volvió a cambiar, tuvo una aventura con una joven. Y entonces Ariadna se convirtió en una fanática ahorradora. Incluso en la calle, sin dudarlo, se agachaba a recoger una moneda de 10 kopecks. ¿Para qué necesitas dinero?, le preguntó Harvey burlonamente cuando vio un tarro de medio litro de calderilla en el alféizar de la ventana de su madre. Para el funeral, contestó Ariadna brevemente. Oh, madre, silbó Harvey, no lo sabes. Los precios de un funeral son tan altos ahora que no ahorrarás para el resto de tus años. ¿Qué se supone que tengo que hacer? No te preocupes, nadie se queda en la cima del suelo. Lo solucionaremos de algún modo, y Harvey se levantó para marcharse.
Nunca se quedaba en casa de su madre más de media hora. Casi siempre venía cuando tenía hambre y no había nada que comer. ¿Qué podía hacer Ariadna para alimentarlo? Viajaba a un mercado lejano, donde los mercaderes orientales hacían un descuento considerable al final del día. Y la delgada anciana a menudo conseguía algo gratis. Con las palabras, «Toma, madre», le entregaban una col, unos tomates arrugados o unas patatas. Ariadna hervía la sopa. Ella ya sabía por experiencia que si se prepara un plato sin prisa, con cuidado y con amor, se puede compensar en cierta medida la falta de variedad. Ella tenía sus propios secretos que le otorgaba la pobreza. Y a veces Harvey incluso alababa esta humilde comida, que nunca se le habría ocurrido preparar en casa. ¿Qué era, en realidad, pan tostado con ajo y mantequilla? Iría bien con el mismo borscht. Nunca le preguntó a Harvey si su madre necesitaba algo. Medicinas o botas de invierno que no se mojaran. Pasaba un par de veces al mes para merendar, eso es todo. ¿Cuál es tu pensión, madre? Me lo preguntó una vez, lo había olvidado. Ariadna dijo que era muy modesta. Nada, la tranquilizó su hijo, te conozco, ahorrarás algo con este dinero. Y además la pensión está indexada. Serás millonario a los 80 años. Se rió con maldad, se metió unos barquillos en el bolsillo, que Ariadna sirvió para el té, y se marchó. Aunque la anciana tenía muy poco contacto con sus vecinos, y nunca se quejaba con ellos de su vida, estos notaron algo. Desvergonzado Harvey, dijo la portera Noemí a su marido, la tía Katy está en tal edad que es necesario cuidar de ella, y yo siempre estoy vigilando para asegurarme de que cuando venga a vernos no robe nada. ¿Por qué te ríes? Lo hará. Robará un bolso o unos zapatos. Entonces Noemí se hizo cargo de Ariadna. Por supuesto, la joven era ajena al sentimentalismo y no iba a pasarse la vida haciendo de niñera de su abuela, como ella decía. Aún así, hizo lo que pudo por ella. Llevaba excedentes de comida cuando se quedaba, regalaba cosas innecesarias, utensilios de cocina. Pero siempre era una guerra. Ariadna no aceptaba llevarse nada de valor a sus ojos, diciendo que esas cosas no eran para ella, e intentaba darle dinero por el resto. Si Noemí no lo aceptaba, Ariadna le pasaba billetes o monedas por debajo de la puerta. Ella solo tenía que apretar los dientes. Pero el verdadero drama llegó cuando un día Ariadna cayó gravemente enferma. Noemí había llamado a su médico y la había sustituido en el trabajo para engañarla e interceptarla en el pasillo. Doctor, le dijo a la ya no tan joven terapeuta, usted como abuela examine, escriba una receta de medicamentos y démela, yo lo compraré todo. Porque ella no gastará en sí misma. Y dile que salió una nueva ley, y los pensionistas ahora medicinas gratis. Dicen que usted le dará a su vecina todos los papeles, y ella solo correrá a la farmacia. Yo tendría una nieta así, suspiró el médico. Sin embargo, Ariadna estaba gravemente enferma, tenía una inflamación bilateral de los pulmones, y ella misma no tenía esperanzas de que se recuperara. Naomi empezó a pensar que debía buscar a Harvey y decirle que su madre estaba en apuros. No tenía la dirección del hombre, y Ariadna se limitó a hacer un gesto a su vecino para que se marchara. Déjale, yo no le importo. ¿Qué podría ser más importante que una madre? Naomi estaba asombrada. Sus juegos, Ariadna se tapó los ojos, déjale jugar, no quiero que luego me maldiga. Estos días, sin embargo, el propio Harvey decidió visitar a su madre. Naomi llegó a casa justo cuando él se marchaba. Con Harvey llevaba mucho tiempo, sola, y ahora, sin demora, se acercó a él. ¿Has abandonado completamente a la tía Alye? ¿Por qué? Harvey ni siquiera lo entendía. Era imposible no darse cuenta de que la anciana estaba enferma. Incluso se sentaba en la cama con dificultad,
no tenía fuerzas para ponerse una bata, para ir al baño. Una olla junto a la cama, un taburete lleno de medicamentos. ¿Por qué? Soy médico, se excusó Harvey. Thea, puedes llamar a la clínica, vendrá el médico del distrito, él te ayudará. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Ya había un médico de distrito, Naomi lo atacó, pero ya sabes, no tratan mucho a los ancianos. Y con razón, sonrió el invitado, ¿qué edad tiene la madre? Ella ya ha vivido. Los viejos deberían dejar sitio a los jóvenes, eso creo yo. Naomi se quedó completamente muda. Se fijó en una bolsa que Harvey llevaba en la mano, y en ella un chal de felpa, el mismo que había regalado a la tía Ale cuando estaba enferma. Era imposible imaginar que la anciana hubiera decidido regalárselo a su hijo. Así que Harvey se había lisonjeado de algo bueno, pensando que podría conseguir algo de dinero por ello. Naomi le arrebató el bolso y comenzó a abofetear a Harvey. Era una lástima que el pañuelo fuera blando, y un castigo sensible, por supuesto, no podía conseguir solo que la indignación se derramara un poco, fuera de aquí. Ahora veo por qué usted va a su madre para comprobar si está vivo, o usted puede poner su pata en esta perrera. Es un penique, pero es un penique que puedes perder. El matrimonio podría haber hecho una diferencia en la vida de Harvey. Y en algún momento Ariadne secretamente lo esperó. Sobre todo porque una vez había tenido una aventura. Y aunque la chica no era en absoluto lo que las futuras suegras querían que fueran sus nueras, a Ariadna le gustaba mucho. Natalie había llegado a su pueblo cuando aún estaba en el instituto. Su padre era militar y su madre diseñadora de vestuario teatral. Normalmente se cuida a un hijo único, pero aquí había tal familia que Natalie se las apañaba sola. Si había un teatro o al menos una casa de cultura en el lugar al que se mudaba la familia, su madre, enamorada de su profesión, estaba día y noche trabajando. Estaba dispuesta a trabajar como diseñadora de vestuario, distribuidora de entradas, pegadora de carteles. El teatro era su vida, y si Dios le había dado aunque solo fuera un poco de talento, sin duda se convertiría en actriz. A Natalie no le atraía nada esta vida. La chica no era tan hermosa, pero con una cara memorable, expresiva. Algo le recordaba a Maya Plsetskaya. Una niña, abandonada a sí misma, se independiza pronto. Natalie nunca había sido advertida de nada, y de alguna manera había escapado al desastre. Se subía a un taburete y cocinaba sopa sin quemarse ni escaldarse. Se sentía atraída por la sociedad, por los niños, todo su tiempo libre lo dedicaba a merodear por el patio, esperando a que alguien saliera a jugar con ella. Una vez oyó a la madre de una de sus amigas decirle a otra mujer en voz baja que Natalie llevaba días paseando con un vestido sucio, como una niña sin hogar, como si no tuviera padres. Después aprendió a lavar y planchar su propia ropa, y nunca nadie le reprochó que fuera una vaga. También le encantaban los animales de todo tipo. Cuando era muy pequeña, cogió un cuervo que se había caído del nido e intentó enseñarle a volar. Empezó a orientarse de una manera peculiar. Una vez su madre la llevó a visitar a una amiga y Natalie olvidó su perro de juguete favorito. Cuando se despertó a la mañana siguiente, se dio cuenta de que su perro estaba enfermo y solo. Había que llevárselo. Así que la niña fue a recogerlo después de la guardería. Y había que caminar tantas manzanas. ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Cómo encontró la entrada? Fue directa a un apartamento que le resultaba familiar. Una amiga le abrió la puerta. ¿Qué pasa, Natalie? Voy a buscar a mi perro. ¿Dónde está tu madre? Mamá estará aquí en un minuto. Y media hora después, mi madre estaba en la puerta. Me dijeron que te llevaron. ¿Pero cómo llegaste aquí? Después de eso, Natalie navegó muy bien en el espacio. Incluso en los bosques de Briansk, cerca del pueblo donde vivía su abuela,
no tenía miedo de perderse, como si llevara una brújula en la cabeza. Más tarde descubrió un notable talento para trabajar con animales. Nunca la mordieron los perros, la miraban con ojos cariñosos. Allá donde iba, si había animales en casa, siempre se ponían a acariciar a Natalie. Incluso a los que los propios dueños consideraban salvajes y poco sociables. ¿Por qué se hizo amiga de Harvey? Habían ido al mismo colegio en el instituto. Quizá quería domar al guapo chico como no le costaba domar a todos los animales. De un modo u otro, empezó a aparecer por su casa. Ariadna siempre se alegraba de verla. Le complacía mirar a Natalie, esbelta, fuerte, con una figura de bailarina. Y sin alardes, vestida con sencillez, algún jersey, vaqueros. Sin manicura. Una vez vino a Kouke una chica a la que Ariadna temía entregar una taza de té por si se dañaba accidentalmente las uñas, en las que brillaban y centelleaban diminutos cristales. Y Natalie la ayudaría. Freiría las tartas y limpiaría las ventanas. Y nada de arrumacos con Harvey delante de su madre. Al contrario, sabiendo lo preocupada que estaba, sabiendo que su hijo llegaba tarde, le avisaría. Tía Katy, es día de ciudad. Nos quedaremos en el parque para ver los fuegos artificiales, luego Harvey me despedirá y volverá. Casi todo el tiempo que Harvey estuvo saliendo con Natalie, no le gustaba el juego. Pero había llegado la hora en que volvió la pasión. Y el último encuentro de Ariadna con Natalie fue amargo. Era la primera vez que la chica lloraba delante de ella. Y amargamente, inconsolable, dejó caer la cabeza sobre la mesa de la cocina. Me voy, tía Katy. ¿A dónde? Ariadna intentó abrazarla, pero Natalie se soltó. Ahora miraba por la ventana, con los ojos encendidos. ¿A dónde vas, cabeza hueca? Tengo que terminar la escuela, claro. Natalie asintió, pero siguió mirando al mismo punto. Terminaré la escuela, por supuesto. Me queda un mes. Y luego me voy a Washington. ¿Quién te espera allí? Natalie se limitó a negar con la cabeza. ¿Y por qué? ¿Harvey y tú os habéis peleado? Ahora está saliendo con otra chica, dijo Natalie, tratando de mantener la voz firme y despreocupada. ¿Qué? Saltó Ariadna. ¿Quién más? ¿Por qué no lo sé? Volverás a verla. Una niña rubia. No importa lo que diga, ella se ríe, le coge la mano. No dice una palabra en contra. Hablaré con él, Ariadna lo prometió. Nunca conocerá a nadie mejor que tú. No lo hagas, tía Katy. Natalie se levantó, es un trato hecho. Yo también tengo mi orgullo, ¿sabes? Natalie no puso el dinero para la noche de graduación. Dios sabe cuándo y quién le dio su diploma. Se fue al día siguiente de terminar el último examen. Ariadna nunca había sido una invitada en la familia de Natalie. Ni se atrevía a ir allí ahora. Pero ideó una treta. Sabía cómo era la madre de la chica y llevaba mucho tiempo de guardia en el supermercado para entablar conversación con ella como por casualidad. Al mismo tiempo, estaba asustada y se daba cuenta de que la madre de Natalie tenía derecho a culpar a su familia de que su hija hubiera abandonado a sus padres. Estoy acostumbrada a tu chica, dijo con una sonrisa culpable, y ahora no es probable que venga mucho. Es cierto, dijo la madre de Natalie, pero ¿qué se puede hacer? Todos los jóvenes van a Washington, D.C., y se van a hartar. La mía no es una excepción. ¿Y qué hacer? Allí hay una ciudad de oportunidades, y aquí no tenemos cómo salir adelante, ni buena educación, ni trabajo. Ariadna se dio cuenta de que Natalie no le había dicho nada a su madre. Quizá no quería disgustarla, o quizá eran desconocidas desde hacía mucho tiempo. En cualquier caso, facilitaba las cosas.
¿Por qué era tan brusca? Ariadna se atrevió con la siguiente pregunta. Decidieron ir juntas, explicó la madre de Natalie, cogieron 2 billetes en un vagón, en los asientos laterales. Estaban bien, las dos eran divertidas. Y ella preguntó a su vez. ¿Qué tal la graduación? Lamentaba mucho que Natalie no fuera. Y ya se había comprado un vestido tan bonito como el de la novia. Ariadna se limitó a suspirar. Era casi la primera vez que se peleaba con Harvey. ¿A quién conseguiste en lugar de Natalie?, dijo con un cuchillo en la garganta. ¿Es algo bueno? Una chica así te quiere, ¿y tú? Vamos, madre. Harvey estaba de un humor apacible al principio, y trató de reducirlo a una broma. ¿Qué pasa? Bueno, Natalie es Natalie. Es hora de que nos tomemos un descanso. Nunca había visto a su madre tan alterada. Deja que te dé algo de dinero, ve a la capital, búscala, se lamentó Ariadna, quizá puedas convencerla para que vuelva. Ni hablar. Y tú dame dinero, se rió Harvey, Marina y yo no haremos daño, hoy vamos a salir. Y así iremos al restaurante, brindaremos por tu salud. Ariadna agitó la mano y lloró. Natalie nunca la llamó. Mes tras mes, Ariadna se reunía de vez en cuando con los padres de la niña y les preguntaba si tenía noticias. Tampoco nos llamaba ni nos escribía, se encogieron de hombros. Supongo que su vida es más interesante allí que aquí. Toda la generación actual es así, no se preocupan por sus mayores, solo piensan en sí mismos. Pero Ariadna sentía que no era así. Pensó cabizbaja, refiriéndose al padre y a la madre de Natalie, no soportaría tener una chica que se fuera lejos y nunca me dejara saber de ella. No es un chico, puede pasar cualquier cosa. Andaría sobre durmientes, pero llegaría hasta mi hija, averiguaría qué le pasa. Al final, había perdido toda esperanza no solo de ver a Natalie, sino de averiguar algo sobre ella. Las novias de Harvey no se quedaban mucho tiempo, y Ariadna no recordaba sus nombres. Su hijo traía a otras chicas a casa para pasar la noche, y no todas se dignaban a fijarse en la callada e inflexible madre de Harvey, y mucho menos a ayudarla. Y entonces, una noche entre semana, sonó el teléfono y Ariadna oyó la voz de Natalie en el auricular. ¿Dónde estás? Se quedó paralizada. Natalie dijo simplemente, no te preocupes, tía Katie. Todo va bien. Todo va bien de verdad. Y Natalie contó lo que había pasado durante ese tiempo. Ella y su amiga se habían separado en la capital. Ella siempre había sido una buena bailarina, y se dirigía a Washington, D.C., sabiendo ya dónde trabajaría en un grupo de circo privado. Iba a ser bailarina oriental. Le preguntó a Natalie, pero ella sabía que no podía ir por ese camino. Me fui cuando estaba embarazada, tía Katy, dijo Natalie. Por eso tenía prisa. Sabía que Harvey no se quedaría conmigo y no quería jugar la carta de la lástima y obligarle a firmar. Recuerda que te dije que yo también tenía mi orgullo. Y quería ocultárselo a él y a mis padres. ¿Y de mí? Preguntó Ariadna desesperada, ¿no te habría ayudado? Os habría llevado a ti y al bebé a mi casa. Dios mío, eso sería felicidad para mí. Tendría una hija. ¿Y una nieta o un nieto? ¿Quién te nació, Natasha? Fue muy difícil al principio, Natalie no parecía escuchar la pregunta, no, hay mucho trabajo. Me ofrecieron un trabajo en la fábrica donde hacen papel. Me dieron una plaza en una residencia. Yo quería ir allí, pero el trabajo era físicamente exigente, no podía. Conseguí trabajo como administrador en un club deportivo. Me permitieron dormir allí, en el sótano, en una pequeña habitación donde se guardaba el equipo. Pero qué frío hacía allí en invierno.
Me prohibieron llevar un calefactor debido a infracciones de seguridad contra incendios. Y en aquella época tenía un perro pastor. Dios sabe de quién era el perro que corría cerca de nuestro club, hambriento, con las costillas flacas asomando. Yo lo alimentaba. Y entonces decidí llevármelo a mi habitación para pasar la noche. Así nos dábamos calor mutuamente. En fin, tía Katy, tuve gemelos, 2 niñas, pero solo una sobrevivió. Y los médicos no tenían esperanzas de salvarla. Tenía 7 meses, estaba débil. Ariadne solo podía llorar en silencio al teléfono. Como no me la quitaron, no lo sé, continuó Natalie, pero después de eso, mis superiores, por piedad, supongo, entraron en razón. Me ascendieron a un puesto más alto. Y pude alquilar un lugar para mí y Christine. Y en el verano me fui con la misma novia que consiguió un trabajo en el circo. ¿Dónde? Ariadna se atragantó. Bueno, a ese, ¿te acuerdas? Con el que en la capital juntos fuimos a la capital, explicó pacientemente Natalie, tenían un lugar vacante, el artista dejó uno, que trabajaba con perros. Mi novia y yo pasamos el rato en el mismo remolque, donde había 2 habitaciones pequeñas. Y 12 caniches estaban a mis órdenes. Perros entrenados, sabían qué hacer. Yo era el que tenía que aprender, no ellos. Recuerdo la primera vez que salí delante de un público. Menos mal que no veo muy bien. Pero me di cuenta de que había mucha gente mirándome. Y entonces no solo trabajé con perros. Un artista tiene que ser un gato de todos los oficios. Sobre todo en grupos pequeños. Ahora hago danza oriental. Camino sobre cristal, me quemo las manos. Tenemos un buen maestro de ballet, él me enseñó todo. Y es hermoso. Pero solo después de un tiempo empecé a vivir la danza, y al principio era solo contar en mi cabeza, 4 pasos allí, 4 aquí, y 8 atrás. Repitiendo estúpidamente movimientos aprendidos. Me acostumbré enseguida a los chicos. Hasta que entró en la arena, estaba maravillada. Oh, los artistas, la gente que bajó del cielo. No podía creer que me permitieran estar con ellos. Solo pensaba, ojalá algún día. Y me dije, no, nunca. Y cuando consigues un trabajo, es como una barra sobre tu cabeza. Y te subes a ella. Nunca tuve suficiente. No aprendí lo suficiente para cuidar caballos, quiero algo nuevo, quiero aprender más. He sido diseñadora de vestuario. Luego ballet, y me pregunto, bueno, ¿cuánto tiempo vas a bailar? ¿Mientras tu cara sea joven? Es muchísimo trabajo, catastrófico. Pero cuando llegas a la unidad artística es más interesante, puedes expresar lo que quieres. Después de eso, tengo una cáscara que giro. Y hay fuego en los bordes. Este es bastante pesado. Miré, la gente lo ha hecho girar antes que yo y nadie se mató. También está caliente. Si sostienes los guantes en un lugar, se derriten. Al principio salí con guantes sin dedos, quería demostrar que era una chica guay. Era como coger una plancha. Y no puedes dejarlo. Agarré los bordes, girando. Las burbujas de mis dedos estallaron e inmediatamente se formó una costra. Está bien, creo que es bueno que no haya burbujas. Pero al día siguiente ya llevaba guantes. Las manos son una herramienta de trabajo, hay que cuidarlas. Luego trabajé en otro equipo. Todavía lo recuerdo ahora. Allí había un joven. Lo apuñalaron, por desgracia. Dijeron, no te necesitamos, no hay nada que ver. Pero teníamos un espectáculo fuerte. Los artistas eran todos profesionales. Maestros del deporte en gimnasia rítmica,
campeones en karate. Y nuestro objetivo era que no solo las abuelas y los niños vinieran al circo por el algodón de azúcar, sino también los jóvenes. Todo nuestro espectáculo era para los jóvenes. La gente venía a vernos. Era un espectáculo lleno de color. Era como todo un equipo. Trabajábamos durante hora y media y todo el mundo estaba en la pista. Nadie se sentó en nuestros asientos. Fue una pena que se acabara. Era una pena por el trabajo, y siempre estábamos sin dinero. No teníamos para nada. Y tengo un hijo creciendo. En Washington hay que vivir de algún modo, pagar el metro, la comida. Así que fui a estudiar para ser camarera. Trabajé un tiempo. Ser camarera de campanilla en campanilla es duro. Podía hacer cualquier cosa, incluso sustituir al cocinero, pero era duro. En el circo hay ensayos, actuaciones, pero también hay tiempo libre para simplemente vivir. Y el ambiente en el circo es diferente para mí. En la pobreza, sin levantar cabeza de la pobreza, pensé, ¿qué sigue? ¿Volver a casa? No me quedan amigos ni enemigos. Allí la vida ni siquiera huele igual, tiene otro pulso. Entonces probé con otro grupo de gente. Vine al circo y me di cuenta de que nunca más saldré de Washington. Ya estamos con los mejores artistas. Y ese también era el listón. El listón estaba puesto. ¿Pero cómo te alojas en DC? Me alojé en una base de caballos donde practicaban los dobles. Llegué allí, deshice la maleta y me quedé. En ese momento no quería entrenar con caballos. Te acostumbras a ellos, y luego marcharte, te destroza el alma. Seguía trabajando de camarera, y me aburría muchísimo. Al final, pensé en montar a caballo. Monté un día, otro día. La chica me ayudó. Me enseñó a sentarme, a sujetarme. Poco a poco me acomodé entre los dobles. Sé algunas cosas, otras no. Al principio, tenía miedo incluso de acercarme a los caballos, me ponía nervioso. Todos los días me preguntaba, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Luego veo que mis manos siguen ahí, que nadie me ha reventado los dedos. Y estoy trabajando. ¿Te volveré a ver?, preguntó Ariadna sin aliento. Natalie suspiró. Creo que te veré, tía Katie. No tengo más que buenos sentimientos hacia ti. Nunca me has hecho daño con una palabra o una mirada. Nunca me has reprochado nada. Como sabes, no quiero volver a tu pueblo. En todo este tiempo mis padres no me llamaron ni una sola vez. Querían una vejez tranquila. Una casa llena y tardes para pasear de la mano, lo consiguieron. ¿Y por qué querrían una hija sin marido, sin hijos, una chica de circo? A la mierda. ¿Te has desenamorado de Harvey?, preguntó Ariadna, ¿y no preguntarás por él? Otro suspiro, paciente. Bueno, dijo Natalie, háblame de su vida. Ariadna empezó a relatar, pero no tenía nada de lo que presumir. Seguía siendo un ávido jugador, ninguna mujer estable, pero al menos no estaba en la cárcel. Con su modo de vida, ya habría estado en la cárcel. Lo siento por ti, dijo Natalie, tu hijo no cambiará ni siquiera en su vejez, y nunca conseguirás que te apoye. Bueno, espera, cuando Cristina crezca, te llevaremos a nuestra casa y envejecerás cerca de tu nieta. Ariadna se manchó las mejillas de lágrimas. Natalie no volvió a llamar, pero la vida de Ariadna cambió a partir de aquel día, se llenó de sentido. Antes no había sido tacaña, pero sabía que no podía gastar un céntimo de más. No habría de dónde sacarlo. Ahora, si hubiera leído a Balzac, pensaría que podía ser una esposa digna para papá grande. Vivía con tal miseria que Harvey dejó de comer en casa. Es imposible llevarse esta sopa a la boca, se quejaba,
agua a agua, grano a grano, persiguiendo con un garrote. Al menos haz bocadillos. Su madre le cortó un trozo de pan, lo untó con mayonesa barata y le untó cebolla en círculos por encima. Mierda, voy a ir a una hamburguesería, al menos comeré como Dios manda. Estás loco, alimentándonos como mendigos. No daba dinero para comida, y no traía comida a casa. Era su manera de ahorrar dinero. Nunca tuvo miedo de quedarse sin Blanca, sabía que su madre le daría de comer pasara lo que pasara. ¿Para qué ahorras? Una vez no pudo soportarlo, porque ahora no gastas nada en comida, te debe quedar algo de dinero. Para el funeral, Ariadna respondió brevemente. ¿Quieres un monumento de granito negro? ¿O piensas sobornar a algún cementerio famoso como Vagankovo o Novodevichy? Pero cuando llegue la hora, estoy segura de que no te sobrará ni un céntimo. Veré desde allí, desde el otro mundo, que están recaudando dinero para mi funeral como un mendigo, y arderé de vergüenza. ¿No te importaría si ya estuvieras allí? Harvey se rió. No, madre, son tonterías. Tenemos que vivir mientras estemos aquí. Destripemos tu alijo, pidamos algo sabroso en el restaurante, que nos lleven comida y bebida a casa, y sentémonos. Ariadna se limitó a negar temerosa con la cabeza. Si Harvey hubiera sabido que a ella en realidad no le importaba el funeral. Quería compensar a Natalie y a su nietecita, que ya habían sufrido mucho. Ariadna soñaba con ahorrar todo el dinero que pudiera y dárselo después a la niña. Empezó a pensar en qué otra cosa podría hacer para ganarse la vida. Mientras estuvo sana, vendió plantones en primavera y cosechas de verano desde la casita, tejió y cosió juguetes en invierno, gatos graciosos, conejitos. Al menos algunos, pero por un penique. Y esos juguetes, que le salían mejor que otros, los escondía para su nieta. Pero nunca tuvo que hacer regalos a su nieta. Un día se encontró de nuevo con los padres de Natalie y ahora los miraba con desprecio. Pensaba que ella sabía más de su hija que ellos. La pareja había envejecido mucho, y la madre de Natalie tenía especialmente mal aspecto. Tenemos problemas, dijo en cuanto Ariadna la saludó. Natalie se había colado en el plató. ¿Cómo?, gritó Ariadna, sin reconocer su propia voz. ¿Cómo?, interrumpió su madre con cierta irritación. Era una gran doble de acción, ¿no lo sabías? Saltó de un acantilado y no lo calcularon. Tenía fracturas complicadas y la estaban recomponiendo, como se suele decir, pieza a pieza. Fui a DC. Quería llevar a mi nieta a verla, pero no lo hice. Natalie le pidió a una de sus amigas que cuidara de su hija. Nunca pude ver a Cristina. Pensé que al menos en ese momento Natalie me diría quién era el padre de la niña. No, no dijo ni una palabra sobre ese bastardo. Ariadna bajó la cabeza, con las mejillas escaldadas por el agua hirviendo. Cuando Natalie recibió el alta, hizo las maletas y se marchó con su hija. Obviamente, su antiguo trabajo había terminado. Estaba incapacitada. Dios sabe dónde llevó a Cristina. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ariadna preguntó. Hace ya un año. ¿Y no intentasteis encontrarla? Lo intentamos, ¿cómo no? Preguntamos a amigos, a los médicos del hospital. Quizá le dijo algo a alguien. No, todo eso es agua pasada. Una de sus amigas parecía saber que tenía una Dina. Pero no dijo nada. Simplemente se fue. Así son las cosas. Si ella no quiere vernos, ¿por qué deberíamos molestarnos? Pero es tu hija, dijo Ariadna con fuerza. ¿Te das cuenta de lo mucho que necesita un enfermo? Las mismas medicinas. ¿Y cómo va a criar a un niño en ese estado? ¿Por qué nos regañas? ¿Ha criado bien a su hijo?
No puedo hacer nada con el mío. Está perdido. Aunque se vista bien y no beba, es un alma perdida. Y Natalie es tu chica de oro. Si encuentras algún rastro de ella, házmelo saber. La acogeré, o si quiere que vaya con ella, ayudaré a criar a mi hija. Tengo una pensión, no voy a sentarme sobre mi cuello. ¿Estás loca? Mirándola fijamente a los ojos, la madre de Natalie le preguntó, ¿qué te hace pensar que te entregaremos a nuestra hija tan fácilmente? ¿Tienes una? ¿Una hija? Ariadna le sostuvo la mirada unos segundos, luego sonrió como nunca antes lo había hecho y se marchó. Sabía que, por supuesto, los padres de Natalie no solo no le harían saber si tenían noticias de su hija, sino que, después de la conversación de hoy, probablemente dejarían de saludarla por la calle. Habría sido posible ser más astuta, engatusarla, halagarla, empezar a visitar la casa al menos de vez en cuando, y entonces, tarde o temprano, habría aparecido alguna noticia. Pero Ariadna no lamentaba que hubiera sucedido así. Durante demasiado tiempo había estado resentida con Natalie. Si ella misma era huérfana con un hijo adulto vivo, Natalie había sido huérfana con padres vivos desde la infancia. ¿Se arrepentía Harvey de haber roto con su amiga de la infancia? Si lo hizo, nunca se lo dijo a nadie. Y lo más probable es que ni siquiera tuviera sentimientos. Era el tipo de hombre que pensaba que las mujeres eran ciudadanas de segunda clase. Y si alguno de sus amigos prestaba excesiva atención a su novia, o la mimaba en exceso, Harvey lo despreciaba todo en el fondo de su corazón como una debilidad indigna de un hombre de verdad. No, él podía ser encantador cuando aparecía en algún lugar del casino bien vestido, joven, ingenioso. Había damas que se dejaban engatusar por él, y había ancianas que no le hacían ascos a tener una aventura con él. Aprovecharse de una dama tan rica y luego hacer que se humillara, mendigando atención, esperando citas es lo que más le gustaba a Harvey. Él mismo no se encariñaba con nadie de corazón, y estos tontos intentaban complacerle, le hacían regalos, cuidaban de él. Solo aceptaba todo esto con indulgencia, y si una nueva amiga se volvía demasiado entrometida o, peor aún, decidía ofenderse con él por algo, empezaba a reprocharle algo, rompía inmediatamente las relaciones con ella sin ningún remordimiento. Trajes nuevos, dinero en la cuenta y todo tipo de cositas bonitas que lo dotaban de mujeres enamoradas de él, un bolso, colonia cara, una pulsera de oro en forma de cadena con la que otra bendita mujer esperaba encadenarlo. De vez en cuando, Harvey se preguntaba, mientras era joven, si debería elegir a una mujer mayor y casarse con ella. Pero seguía dándole vueltas y más vueltas. Valoraba demasiado su libertad, su falta de obligaciones. Y entonces conoció a Cecilia. Era la hija de un empresario local, no demasiado grande, pero que podía darle a su única hija todo lo que quisiera. Cecilia terminó el bachillerato en algún lugar de Europa, y durante las vacaciones, antes de continuar sus estudios en la universidad, vino a ver a su padre. Acabó en el casino favorito de Harvey por accidente. Sus padres le presentaron a compañeros de buenas familias, con los que no se aburriría de pasar el tiempo. Y los chicos se divirtieron, aprovechando al máximo los días de verano. Ya habían estado en un yate, y de picnic en dachas, y ahora entraron por casualidad en un casino. Dicen que si ves a alguien que te gusta, es como si hubiera química. Eso es lo que le pasó a Harvey. Cuando vio a Cecilia, pequeña, frágil, con un vestido claro. En resumen, se olvidó de todo lo demás. Aprovechando que había mucha gente alrededor, se acercó sigilosamente. Sus compañeros instaron a la chica a jugar a la ruleta. Ella se negó. Decía que era torpe, que siempre tenía mala suerte. Finalmente, se rindió. Y perdió. Se lo dije, ella se encogió de hombros, menos mal que apostó un poco. Extraño, Harvey se acercó a ella.
A la fortuna le suelen gustar los recién llegados. Déjame estar a tu lado. Traigo buena suerte. Apuesta lo que quieras. No, no, la chica siguió negándose. No lo dudes, Harvey sonrió significativamente y le tocó la mano un momento, vamos a comprobarlo. Dios sabe lo que esperaba, todas sus seguridades podían caer en saco roto, pero ocurrió un milagro y esta vez Cecilia ganó. Y así comenzó su relación. Harvey podía causar una impresión verdaderamente irresistible cuando quería, y se las arregló para que, cuando se despidieran, intercambiaran sus números de teléfono. Y Harvey llamó a la chica esa misma tarde. Le ocurrió algo que nunca le había pasado antes. Se enamoró. Esta joven tenía todo lo que él quería y no tenía. En casa la llevaba en brazos, Cecilia había viajado por todo el mundo, hablaba inglés con más fluidez y, en general, pertenecía a ese mundo misterioso en el que Harvey aún no había estado. En carácter se parecía a una niña adulta. La vida nunca le había deparado sorpresas desagradables y jamás había imaginado que pudiera ocurrirle nada malo. Solo esperaba milagros, era dulce, confiada. Y no solo no quería casarse, sino ni siquiera atarse a una relación seria. Cecilia pensaba que lo tendría todo, pero era demasiado pronto. Aún le quedaba por delante un largo periodo de juventud y despreocupación. Y Harvey no sabía lo que podía ganar con esta chica. A ella no se le ocurriría perseguirle como hacían las demás. Si él no la llamaba, ella ni siquiera lo recordaría, tendría otras cosas que hacer, y darse cuenta de ello lo volvía loco. Solo veía una manera de hacerle regalos a Cecilia, de impresionarla. Alguien que conociera bien a la chica podría haberle explicado a Harvey que era una tontería, a una mujer hermosa no se la podía conquistar con esto. Pero Harvey simplemente no conocía otra manera. Se dio cuenta de que a una chica como Cecilia no llegaría con un ramo de flores. Primero se acabó todo el dinero que tenía a mano. Luego vendió los regalos de sus antiguas novias. Dejó solo aquellos de los que no podía prescindir. Tenía que parecer decente alrededor de Cecilia. ¿Y entonces? Sí, entonces empezó a jugar. Jugando más desesperadamente de lo que nunca había jugado antes. Y durante mucho tiempo tuvo la suerte que a veces tienen los amantes y los locos. Intentó llamar a Cecilia a primera hora de la mañana para ver qué planes tenía para el día. No hacía mucho había odiado tal intrusismo por parte de las mujeres, y ahora él mismo se estaba convirtiendo en un admirador obsesivo. Sin embargo, Cecilia le seguía siendo favorable y a menudo accedía a salir con él. Harvey la invitó a un restaurante, luego al cine, después al club hípico, ya que había oído que a ella le gustaban los caballos. Una vez quiso regalarle un salto en paracaídas de entretenimiento extremo. Pero su padre se opuso rotundamente. Y le dijo a su hija que pasara el menor tiempo posible con este tipo poco fiable. Incluso llegó a interesarse por la personalidad de Harvey, hizo averiguaciones sobre él a través de sus propios canales, y finalmente le dijo a Cecilia que se deshiciera de semejante pretendiente. La chica, delicadamente, tratando de no ofender a Harvey, empezó a rechazar los encuentros. Ella se refirió a las ocupaciones, a las promesas hechas anteriormente. Una vez dijo que ahora va con un amigo al teatro. Harvey decidió comprobarlo. Cogió entradas para la misma función, aunque nunca había estado en el teatro. Se sentó en la última fila, con unos pequeños prismáticos nacarados, como los que alquilan a todo el mundo. Vio a Cecilia unos 10 minutos antes de que empezara. Efectivamente, había venido con una amiga. Pero junto a ellas había un joven alto, guapo, parecido a Harvey Chiscaricé. Los tres, charlando alegre y despreocupadamente, se dirigieron a los mejores asientos del parterre. Cecilia estaba deslumbrantemente buena, con un vestido de noche de hombros descubiertos.
con el pelo recogido. Hasta esa noche nunca la había visto maquillada, salvo por un poco de carmín. Ahora era una auténtica belleza, una dama de la alta sociedad. Unos pendientes de diamantes se balanceaban a lo largo de sus mejillas. Con su acompañante, Cecilia se comportaba de forma muy distinta a como lo hacía con él, Harvey. Era evidente que ese joven le gustaba de verdad. Y si Harvey bajara a saludarla ahora, Cecilia probablemente le respondería con una leve inclinación de cabeza, y eso sería todo. Él no significaba nada en su vida. Aquella noche apostó como nunca lo había hecho. Y perdió estrepitosamente. Y para su desgracia, con gente seria. El infierno sabe lo que estaba pensando en ese momento. Probablemente era ira y venganza. Sabía que el verano terminaría pronto y Cecilia se iría a Inglaterra. Quería seguirla. Pero antes de hacerlo, quería golpear a su novio a fondo. Con los pies, preferiblemente. En cambio, gente seria amenazó con matarlo si no pagaba su deuda a tiempo. Y él sabía que no era una broma ni un intento de asustarle. Fue entonces cuando acudió a su madre, a la que no visitaba desde hacía mucho tiempo. Su madre estaba aún más asustada que él. Pero no quiso darle el dinero del funeral que él conocía. Ella le dijo brevemente: «No lo busques. No lo harás». En lugar de eso, vendió todo lo que tenía. Su apartamento, su dacha. La última fue especialmente lamentable para su madre, ella rugió por ella como un hombre muerto. Incluso le dijo a Harvey: «Tal vez usted puede aislar mi casa, entonces no necesito ninguna vivienda en absoluto, voy a vivir aquí». Él solo me hizo señas. «Viejo que ya el invierno en las casas de campo. No sé quién merodea por aquí, si ven la luz entrarán, te darán una bofetada en la nuca y ya está, ni hablar». Ariadna se tranquilizó un poco solo cuando supo que la dacha estaba lista para acoger a una vecina, con la que mantenía buenas relaciones. Sobre sí misma la anciana se despidió, estaba dispuesta a conformarse con lo más pequeño. Por eso aceptó un cuchitril en el sótano. Solo para salvar a su hijo de la mala gente. Fue la habitual hazaña imperceptible de una madre, que tan pocas veces aprecian los hijos. Harvey no lo hizo. Venía cada vez con menos frecuencia, sobre todo cuando perdía. Aunque no hacía mucho le había jurado a Ariadna que dejaría de jugar. Cecilia se había ido a su Inglaterra y se había olvidado de él. De algunos conocidos mutuos había oído rumores de que su romance con aquel joven se estaba desarrollando, que él iría a verla por Navidad, y luego, tal vez, y ya completamente mudados a Londres, alquilarían un apartamento. Harvey tenía mal aspecto, corpulento, la ropa le colgaba, los ojos le ardían con un fuego malsano. Ariadna solo podía servirle un plato lleno de sopa, y llorar en silencio y acariciarle el hombro. Últimamente habían ocurrido dos cosas en su vida. La primera, que era más importante para ella que cualquier otra cosa posterior. Y la segunda amarga, pero inevitable, Ariadna se quedó finalmente ciega. La vejez, como se suele decir, no es una alegría, sino al contrario, un gran cerdo. Los días en que no podía levantarse de la cama, su vecina Noemí era quien más la visitaba. Traía algo de comida y casi obligaba a Ariadna a comer. «¿Por qué pierdes el tiempo conmigo?», decía Ariadna con lágrimas en los ojos, «no quiero ser una carga para nadie». Sin hablar, tía Katy, Ariadna se sentó junto a la cama, «necesitas tu fuerza». «¿Para qué? ¿Quién me necesita? ¿Y cuándo me llevará Dios por fin?». Naomi soplaba en su cuchara, «lo que Dios ha planeado para nosotros, solo Él lo sabe. Y cuanto mejor te sientes, más fácil es vivir. Así que adelante, empieza las gachas, hay leche y mantequilla y azúcar, todo lo que necesitas para recuperarte. Pero háblame de tu amor».
Eso es lo que me pregunto. ¿O es demasiado doloroso para ti? Nunca pensé que tendría una aventura así. Que un hombre así me prestaría atención. Aunque, una adivina me dijo en el mercado de Fisherman que tendrás un marido tal que no creerás que te eligió a ti. No es un marido, pero aún así. Vivía en nuestra pensión e incluso en el mismo piso que yo, pero le vi por primera vez en el paseo marítimo. Estaba de espaldas a mí, mirando al mar. Y sabes, era atractivo. Alto, de constitución atlética. Como un artista o un bailarín. Ya muy bronceado. Camiseta negra y pantalones de seguridad. Bíceps. Y una ola de pelo rubio tan espeso que parecía que llevaba un gorro en la cabeza. Siempre había sido un mal nadador, temía adentrarse mucho en el mar, como mucho hasta la cintura. Pero aquel día, por alguna razón, no me importaba nadar. Me quedé mirando el lugar de la playa donde había tirado la toalla. Se desnudó y se dirigió hacia el mar, como si no lo hubiera visto en mucho tiempo. Abrió los brazos hacia él, como si quisiera abrazarlo. Y nadó lejos, más allá de las boyas. Los socorristas le gritaban que volviera. Yo admiraba a ese hombre, pero no creía que fuera a hablarme. Y por la noche, cuando mis nuevos conocidos y yo estábamos viendo una película en un cine abierto, Archie vino y se sentó a mi lado, en un asiento libre. Y eso fue todo. Dejé de entender lo que pasaba en la pantalla, dejé de pensar. Solo lo sentía a mi lado. Y supe que mi cara ardía terriblemente, mis mejillas estaban ardiendo. Pero no había absolutamente nada que pudiera hacer al respecto. No sé por qué me eligió a mí. Tal vez hubo algún tipo de engaño. Eso es lo que pienso ahora, en retrospectiva. Él sintió algo sobre mí. Quiero decir, los romances de resort son una cosa. Y él iba a tener un romance de resort. Si hubiera elegido a una chica con un poco más de nervio, ella habría estado llamando, escribiendo, o incluso apareciendo en su casa, habría sido difícil. No tenía intención de divorciarse de su mujer. Verás, Naomi, él la amaba. Los hombres hacen eso cuando aman a su cónyuge, y todas esas aventuras infieles son como una buena cena en un restaurante, no tienen nada que ver con los sentimientos. Ella se llamaba María, y él casi nunca me mencionaba su nombre, pero puedes sentirlo cuando hay genuina ternura. Y a veces se abría paso. Decía, a menudo me resfrío con María, o María ha empezado a reformar la casa y me ha echado para que no estorbe. Tengo miedo de que se torture con esta maldita reparación, es una perfeccionista. ¿Y te enamoraste de él a pesar de todo esto? Naomi preguntó, he visto tus cartas cuando eras joven, tía Katy, eras muy guapa. Y aquí, sabías que no se iba a casar y sin embargo. Sí, lo sabía. Pensé que prefería hacerlo una vez en la vida con el hombre que amaba. Y el amor no se puede ordenar. Y si recuerdo algo antes de morir, entonces, mientras caminábamos con él por la noche a lo largo de la orilla del mar, tomados de la mano, y me parecía que vamos a nuestra vida, y siempre estaremos juntos, y no habrá nadie más que nosotros. No hicimos planes más allá de mañana. Y no teníamos un día después de mañana. Por la noche, cuando nos dormíamos, hablábamos de a dónde iríamos mañana. Ir de excursión, pasear por la ciudad, o tal vez dar un paseo en barco. O no salir de la cama. Es como si estuviera borracho sin vino. No hay nada más vertiginoso que el amor. Le di un coral como regalo de despedida. Los vendían en todas partes. Una rama de coral. Era tan hermoso, y tan frágil, como lo que pasaba entre nosotros. Quizá ni siquiera lo llevó a casa. Se desmoronó en alguna maleta y tiró los restos, el polvo, a la basura. De acuerdo, entiendo lo de la aventura,
dijo Naomi, pero nunca pensó que estaba siendo malo contigo. El caso es que mis ojos brillaban tanto a su alrededor que debió pensar que me estaba dando una gran alegría. Así era. Pero te arruinó la vida, exclamó Naomi. Él no sabía que yo estaba embarazada, argumentó Ariadna mansamente. Pero pudo imaginar qué ocurriría. Te fuiste de casa para criar a su hijo, pusiste tu vida en ese pobre Kouke, que ahora acabas de terminar. Después de todo podría haber resultado muy diferente. Un buen marido, hijos, no estarías encorvada de la mañana a la noche para ganar un penique extra. ¿No culpas a Archie en absoluto ahora? No, respondió Ariadna con sencillez, creo que mi juventud y mi felicidad terminaron en el momento en que él subió al tren. Entonces solo quedaba el sentido del deber de criar a un hijo, de ponerlo en pie. Y ahora hay más. Bueno, ya sabes. Ambas mujeres guardaron silencio un momento. ¿Cómo la encontraste, Natalie?, preguntó Naomi. Busqué y busqué, Ariadna se encogió de hombros con amargura, busqué durante años. Escribí a uno, a otro. Y entonces alguien me dio la dirección de una amiga suya. No contestó a mi carta. Así que fui a Washington. Al principio esa amiga ni siquiera me hablaba. Especialmente cuando le dije que era la madre de Harvey. Ya ves cómo se transmite todo. Dijiste que Archie arruinó mi vida. Y luego resulta que su hijo le arruinó la vida a otra mujer. ¿Y luego tú? Y luego me arrodillé bajo la ventana de su casa, y le dije que me quedaría allí hasta que me dijera dónde estaba Natalie. Tarde en la noche, hacía frío, y había una luz encendida en la ventana, y entonces esta amiga salió con la tarjeta de Natalie. Me la puso en la cara y dijo: ¿recuerdas cómo era? Mira en lo que se ha convertido. Y fue entonces cuando lloré. Me eché a llorar. Me eché a llorar. Mi amiga me miró durante un buen rato y luego escribió con lápiz la dirección y el número de teléfono de Natalie en el reverso de la foto. Pero ya era demasiado tarde. ¿Sabes cómo acabó la vida de Archie? Por supuesto que no. Fue indirectamente a través de conocidos mutuos. No sabían que era mi amante, que tenía un hijo con él. Solo eran amigos de su familia. Le había ido bien durante años. Una casa, hijos, su amada esposa. Tal vez después de mí tuvo una docena más de romances, que ocultó a su esposa. Y entonces ella enfermó gravemente. Así que ahora, por lo que yo sé, es viudo. Así que tal vez podría ayudar a Natalie. Ella es muy parecida a mí. Y ella conocía la historia de Archie. Ella no aceptaría ayuda de un hombre como ese. Él no se habría ofrecido. Me sacó de su vida hace mucho tiempo. En el momento en que subió a ese tren. Entonces se acabó para los dos. Solo que de diferentes maneras. Para mí, mi vida. Para él, una aventura y unas buenas vacaciones. Aquel día no había nadie en casa. Ariadna se sentó tranquilamente en una silla cerca de la ventana, aunque solo podía llamarse ventana a nivel de la acera. Durante el día siempre estaba medio oscuro en la habitación. Pero ahora Ariadna estaba jugando al solitario, algo que Naomi le había enseñado hacía poco, solo para pasar el rato. Además, era divertido pedir un deseo cada vez que salía o no. La anciana estaba deseando pasar unas horas tranquilas de paz y sosiego cuando apareció Harvey. Últimamente tenía mal aspecto, su madre no dudaba de que ahora no solo jugaba, sino que bebía. Tenía la cara hinchada, de un tono morado poco saludable. Vestido no solo descuidadamente, las cosas suelen estar sucias. Era evidente que el hombre llevaba mucho tiempo sin comprarse nada y había gastado lo que tenía.
Esta vez él también estaba, despeinado, chaqueta en el pecho desabrochado, camisa también, se puede ver el pecho desnudo. Madre, comenzó desde el umbral de la puerta, ¿dónde está tu funeral, madre? ¿Qué te pasa? Ariadna se asustó. Dámelos. Los necesito ahora. ¿Qué pasa? Eso era todo lo que madre necesitaba saber. ¿En qué lío estaba metido su hijo otra vez? Él podría hacer cualquier cosa. Desafortunadamente, ella lo sabía por experiencia. ¿Otra vez jugando?, preguntó horrorizada. Eso también, murmuró Harvey, ni un centavo en casa, ni $1. Ah, debes tener sed, sabes que no tengo. ¿Algo? ¿Alguna medicina a base de alcohol? No hay nada, realmente. ¿A qué has venido? Sin mediar palabra, Harvey registró la habitación. Abrió el armario, tiró las cosas al suelo, luego dio la vuelta a la cama, al colchón y a las sábanas, a las almohadas y al camisón de su madre, revolviéndolo todo, con la esperanza de encontrar un alijo. Ariadna le miró con horror. Vete, le suplicó, duerme un poco, recupera la cordura, luego hablaremos. Una sonrisa socarrona se dibujó en el rostro de Harvey, creo que sé lo que estás tramando. Espera un momento. Necesito que te pongas en mi camino. Sacó un par de esposas del bolsillo, agarró bruscamente el brazo de su madre y la encadenó al radiador. Luego cogió un icono de la estantería. No era lo bastante antiguo como para tener valor alguno para los que sabían de antigüedades. Y, sin embargo, Ariadna lo había recibido de su bisabuela. Harvey descolgó el gancho del ataúd. No te atrevas, chilló su madre. Si supieras el pecado que llevas en el alma. Ajá, así que está en lo cierto. Harvey triunfó. El quiot se abrió. Y detrás de la imagen de Nuestra Señora de Kazán, Harvey vio un fajo de billetes y unas cartas. Eso es lo que quiero, las cartas cayeron al suelo, y Harvey se metió el dinero en el bolsillo con cariño, no armes jaleo, madre, ahora te desabrocho. Espera un momento, Harvey no reconoció la voz de su madre, estaba muerta, toma el dinero, siéntate y escúchame 5 minutos. No me importa si me lo desabrocho o no. En realidad no tengo nada por lo que vivir. ¿Qué, madre, estás tan apenada por el dinero? Harvey estaba de buen humor ahora, y se sentó de buena gana, no estés triste, como dicen, el dinero no es lo que te hace feliz. Es un tópico, claro, pero es verdad. No necesito dinero, continuó Ariadna, ya ves cómo vivo. Un poco mejor que a pan y agua. Y eso me basta. Quería hablarte de otra cosa. Bueno, respondió. ¿Sabías que Natalie murió? Le preguntó sin rodeos. ¿Pero qué? ¿Qué demonios, la misma Natalie? ¿Mi Natalie? Harvey se quedó con la boca abierta. La misma, solo que ya no es la tuya, claro. Y Ariadna, sin mirar siquiera a su hijo, sino a algún lugar frente a ella, empezó a contarle a Harvey la vida de Natalie. De lo desinteresadamente que la chica le quería, de cómo por orgullo no le dijo que esperaba un hijo. Se había marchado totalmente desesperada, de hecho, a ninguna parte, cuando él la había cambiado por otra. Como para sí misma, Ariadna le contó cómo Natalie había pasado el invierno en un frío sótano, cómo había perdido a su hijo. Pero no volvió a casa con el segundo bebé porque sus padres tampoco la necesitaban mucho. Su vida cambió bruscamente cuando se unió al circo y se convirtió en doble de acción a tiempo parcial. Y como entonces un grave traumatismo no le dejó otra opción. No podía permitirse que nadie cuidara de ella. No tenía dinero para un tratamiento en el extranjero, ni forma de recuperarse. Se fue a un pueblo remoto a vivir su vida. De hecho, ella es mi familia, no tú.
Ella tampoco quería ser una carga para nadie, no quería estar a la espalda de nadie. Yo soy igual. Una vez te pedí algo, ¿recuerdas? A veces no puedo dormir de noche por el dolor, y no tengo dinero para medicinas. ¿Te quité un centavo? No sabes lo que es cuidar de una madre anciana. Así que empezó a beber de tal vida. Mucha gente bebe en los pueblos hoy en día. Por supuesto, ella no se convirtió en lo que eres ahora. Sigue siendo un ser humano. Solo su salud se derrumbó. Y hace unos años se fue. Dejó una hija. Una de 2 gemelas, la que sobrevivió. Llamaron a la niña Cristina. Nació muda. Vive en casa de su madre, no sé qué peniques gana. No puede ir a la ciudad a estudiar, no encuentra trabajo. Nunca ha vivido en la ciudad y no hay nadie que la ayude. Así que he estado ahorrando todo este dinero para ella. Le di esta habitación. Para que cuando yo muera, sea un pequeño respiro para Natalie. Así que si me lo quitas todo ahora, voy a morir. Ni siquiera tengo que ponerme las manos encima para hacerlo. Cuando a un viejo no le queda nada por lo que vivir, Dios se lo lleva. Pues que así sea. Estoy cansado, Harvey, por mi larga vida, si supieras lo cansado que estoy, para trabajar sin descanso todo mi siglo. Quiero el descanso eterno, el descanso eterno. ¿Cómo dicen al despedirse, dormiste bien? Pensé que dormiría bien. Pero si ahora me quitan el dinero y lo echan a perder, allí tampoco estaré tranquilo. Bueno, ¿por qué intento que sientas pena por mí? Es inútil. Continúa. Harvey se sentó a la mesa y lloró. No había llorado en mucho tiempo, no desde que era un niño. Y ahora las lágrimas fluían, y no podía detenerlas. El fajo de billetes, atado con una goma, seguía sobre la mesa.